Hola, ¿qué tal? En el siguiente video responderemos una serie de preguntas en referencia a derecho laboral. La primera pregunta sería, ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? El fundamento jurídico es el artículo 365 y la Ley Federal del Trabajo lo define como una asociación de trabajadores o patrones que fue constituida para el estudio, el mejoramiento y la defensa de sus respectivos intereses. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Que el sindicato sea conformado por 20 trabajadores en servicio activo, esto es, que se encuentren empleados al momento de formar el sindicato. El siguiente sería que la ley señala que el conjunto de colaboradores también puede conformarse por personas cuyos contratos laborales hayan rescindido en un momento previo a los 30 días de la constitución del sindicato. Además, la constitución de este sindicato debe constar por escrito en un acta de asamblea. Dicha asamblea deberá dictar sus estatutos. Esto significa que tiene que definir sus reglas internas de operación, así como asignar un nombre para el grupo y elegir una directiva, es decir, el órgano mediante el cual se gobernará y administrará el sindicato. Siguiente pregunta. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Un beneficio sería un contrato colectivo de trabajo, que este sería celebrado entre un sindicato y una cantidad indefinida de patrones con el fin de que los colaboradores pertenecientes al grupo tengan prestaciones laborales mejores que las del resto de los trabajadores no sindicalizados, como un incremento del salario, más vacaciones, bonos de despensa o seguros de vida. El sindicato también contará con los paros laborales o los movimientos laborales como son las huelgas. También tendrán acceso a parques recreativos, los precios preferenciales en determinados comercios y los paquetes vacacionales a costos económicos. Las obligaciones que los trabajadores tienen con su sindicato no están expresamente señaladas por la ley, pero es posible asumir que se limitan a dos cuestiones esenciales, que sería asistir a sus asambleas y cumplir con el pago de las cuotas sindicales. Siguiente pregunta. ¿A qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? La huelga es una suspensión temporal del trabajo que es organizada por un sindicato cuando los empleados cesen sus labores para exigir sus derechos conforme a la ley. Se enfoca en garantizar condiciones de trabajo justas de acuerdo a la situación en la que se encuentre el empleado. En este sentido, el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo señala los siguientes objetivos: celebrar un contrato colectivo de trabajo, revisar el contrato colectivo de trabajo, exigir el cumplimiento de un contrato colectivo de trabajo, demandar el pago de utilidades, lograr un equilibrio entre los factores de la producción y, por último, apoyar a otra huelga buscando perseguir alguno de los objetivos legales anteriores. Siguiente pregunta. ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? Necesita cumplir con los requisitos de forma, que de acuerdo a los artículos 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario reunir cierta formalidad para que los colaboradores realicen sus peticiones conforme a derecho, las cuales corresponden a los motivos por los cuales quieren iniciar una huelga. Requisitos de mayoría obrera. Indican que una huelga deberá estar respaldada por la mayor parte de los trabajadores. De otra forma, al menos el 50% y un colaborador más que estén dispuestos a iniciar la suspensión de labores durante el tiempo contemplado. Requisitos de fondo. La base y la motivación de una huelga deben constituir sus objetivos, por lo tanto, ayudarán a redactar y cumplir el requisito de fondo. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Serían los trabajadores de los buques, que estos son los individuos que laboran en embarcaciones que ostentan la bandera mexicana, de tal manera que en esta categoría se incluye al capitán y los marineros. Trabajadores de aeronáutica. Son los individuos cuya labor se desempeña a bordo de las naves aeronáuticas que poseen matrícula mexicana,
como los aviones, las avionetas y los helicópteros, ya sean comerciales o privados. Deportistas profesionales son las personas que practican algún deporte y firmaron un contrato de trabajo con un club o una empresa para representarla a nivel profesional. Actores y músicos. Se trata de personas que interpretan papeles, canciones, hacen doblajes, locución o actos de entretenimiento, ya sean teatros, cines, centros nocturnos, circos, programas de radio o televisión. Practican en salas de grabación o locales donde se transmite fotografía o reproduce su imagen, voz o interpretaciones. Los trabajadores del hogar. Es la persona que de manera remunerada realiza actividades de cuidado, aseo o asistencia al hogar conforme al marco de una relación laboral que no aporte al empleador un beneficio económico directo. Trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. Dada la naturaleza de su empleo, reciben propinas que deben ser consideradas como parte de su salario, lo cual será la base para el resto de sus prestaciones. Para ello puede realizarse un promedio de las propinas obtenidas cada mes. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Existe primero las juntas de conciliación y arbitraje, que éstas se encargan de impartir justicia en las relaciones de trabajo por medio de la paz social y la armonía. El otro es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Esta es la dependencia encargada de velar por los derechos obreros durante los procedimientos judiciales en caso de que un trabajador no cuente con la representación de un abogado. Asimismo, brinda asesoría integral en estas situaciones. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es una institución administrativa vigilante y sancionadora que se encarga de diversas actividades administrativas en materia laboral, las cuales son obligaciones de la Federación a fin de fomentar los empleos, garantizar condiciones de trabajo adecuadas, velar por el cumplimiento de la normatividad laboral y en su caso sancionar su incumplimiento de manera administrativa. Y por último tenemos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que este es el encargado de administrar la justicia en distintas materias, solo que tiene el deber de impartir justicia en materia laboral con respecto a los servidores públicos. Eso sería todo.